Qué bueno es el Señor. Hace algunos años llegué a esta casa maravillosa y Dios estaba haciendo cosas en mí, como la ha hecho en usted. Empezó Dios a producir cambios profundos en el corazón, en mi corazón. Y yo entendí que Dios era real. No era un Dios que estaba clavado en una cruz, ni era una fuerza activa que se movía, ni tampoco estaba en ningún elemento hecho por manos de hombres. Entendí que Dios era un Dios relacional, que Dios es un Dios de comunión personal. Y no entendía al principio que Dios estaba presto a escuchar y a responder también. No sé si fue por alguna enseñanza, alguna prédica, que empecé a indagar. Mi abuela todavía estaba viva, no había partido con el Señor. Y yo empecé a preguntarle de dónde veníamos. Me refiero a la familia. La prédica de esta mañana tiene como título Los dioses que llevamos por dentro. Y empecé a preguntarle a quiénes ellos adoraban, sus padres, sus abuelos, y a mi madre también, a mi padre también. Empecé a preguntarle de quiénes adoraban. Y muchos me dieron diferentes dioses, ¿no? Y empecé a pedirle al Señor que me mostrara qué debía yo renunciar, qué debía yo cortar. ¿Por qué? Porque en mi proceso de fortalecimiento o desarrollo como hijo de Dios, había momentos en mi vida que yo sentía que Dios no estaba. En mis oraciones, en mi búsqueda, me sentía, como uno dice, sí, en el argot cristiano, me sentía seco. Yo no sé cuántos quizás se han sentido así, espiritualmente, como que no hay una respuesta oportuna, como que no hay ese sentir. Yo veía que todos recibían una impartición de Dios. Y eso me ponía mal, ¿no? Me ponía mal porque yo decía, oye, pero ellos sienten, y yo veo que ellos son tocados por el Espíritu. Y yo estoy aquí y no siento nada, siento como que Dios se ha olvidado de mí. Yo no sé cuántos se han sentido de esa forma. Pero eso me llevó a preparar mi corazón, porque estando hablando con mis padres y todo lo que les había comentado, Dios me muestra en un sueño a mis padres en una casita donde ellos iniciaron, porque ellos venían de Colombia. Y mi abuela también venía de Colombia hace 50 años. Y yo empecé a pedirle a Dios que me mostrara, y Dios me muestra en aquella casa primera donde nosotros crecimos pequeñitos. Después mi papá edificó una casa de bloque en ese lugar. Y yo empecé a ver imágenes que se alumbraban en ese hogar. Y yo no entendía al principio, ¿no? Y yo, Señor, ¿qué es esto que me estás mostrando? ¿Qué quieres hacer conmigo? Y empecé a sentir la necesidad de preguntarle a Dios qué era todo eso. En medio de mis oraciones, yo le decía, Señor, yo quiero sentirte realmente. Yo no quiero vivir un evangelio de mediocridad, de no poder vivir una experiencia sobrenatural contigo. Y duraba noches y ayunando, Señor, muéstrate, muéstrate. Y no pasaba nada. Y empecé a sentir que Dios no me amaba, que todos los demás recibían, pero yo no. Había algo que no me permitía fluir. Y eso me llevó a pensar que, bueno, que yo no hacía falta aquí, que Dios no me necesitaba en su reino. Empecé a sentir como ese rechazo de parte de Dios, que no, porque yo decía, oye, todo. Entonces yo quería experimentar y yo imitaba a los que recibían, como todo joven, pues. Yo veía que todos recibían, entonces yo hacía como que recibía también, pero no, era mentira. Yo no estaba recibiendo nada, porque tú lo sientes, ¿no? Tú sientes ese fuego, ese arder en tu corazón que te lleva a experimentar algo sobrenatural que tú sabes que no es humano. ¿Sí me expliqué? Entonces empecé a preparar esta prédica. Busca allí en Éxodo capítulo 20, versículo 1. Dice la escritura, luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Éxodo 21. Yo soy el Dios de tu Dios, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No tengas ninguna clase de ídolo, ni imagen, de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso. Dios nos cela con profundo amor. Y no es el celo de la persona cuando le llega un mensaje y hay desconfianza y le dice, ¿quién te mandó ese mensaje que estás escondiendo el celular? No hablo de ese celo, porque muchas veces ese celo es enfermizo, ese celo es desagradable.
Ese celo no proviene de Dios, le hablo del celo santo de Dios, porque nosotros le pertenecemos a Él. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Yo soy tu Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Wow. Existen por lo menos 4.000 religiones. Podemos decir que existen 4.000 dioses, y hay que decirlo con D pequeña, dioses paganos, porque el enemigo ha tratado de imitar lo de Dios, o ha querido de alguna forma desviar tu fe hacia otra cosa que no sea el Dios verdadero al cual servimos. La idolatría es adorar a cualquier otra cosa que no sea el Dios verdadero descrito en la Biblia. Este es sin duda el más serio y más contagioso de todos los pecados, porque tiene que ver contra el carácter mismo de Dios. Lo podemos ver cuando Moisés estaba en la montaña y estaba recibiendo instrucciones de Dios, porque él había sido el canal que Dios había usado para sacar al pueblo de la esclavitud por 430 años en Egipto a una tierra prometida que Dios había pactado con Abraham. Y Moisés estaba en la montaña y 40 días estaba allí con Dios. Como les decía, Dios es un Dios relacional. Pero dice que el pueblo empezó a decir, mira, ese Moisés, de hecho le faltaban el respeto, ese Moisés que no ha bajado. Y le dijeron a Aarón que les hiciese lo que hoy conocemos como la vaca sagrada o el becerro de oro. Y admitió el sacerdote, que era Aarón, y con zarcillos, brazaletes, amuletos, ellos se hicieron unos dioses y empezaron a adorarle. Y Dios le dijo a Moisés, desciende porque tu pueblo se ha corrompido. Ese pueblo había visto maravillas. Por eso es que yo seriamente creo que no basta con ver milagros, porque los mismos fariseos y saduceos decían que le insinuaban a Jesús que hiciera milagros para poder creer. Pero esta gente había visto milagros extraordinarios. Por ejemplo, podemos notar las 10 plagas de Egipto que fueron hechas a través de la mano de Moisés, y también cuando se abrieron las aguas, ¿recuerdan? Esos son los dos impactantes. Ellos vieron todo eso, pero aún así, en la primera de cambio, cuando no vieron a Moisés, se levantaron otros dioses. Quiere decir que ver milagros porque hay un sensacionalismo en este tiempo, por lo cual tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo declaran que estamos viviendo tiempos peligrosos. En el libro de Judas también hay un recuento allí de que vivimos tiempos delicados, tiempos peligrosos. Habrá una comezón de oír cosas que realmente quizás son emocionantes, pero no son bíblicas. Y nosotros necesitamos estar fundamentados en la doctrina del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Cualquier persona que practica la idolatría está declarando que el Señor no es el único Dios verdadero, sino que existen otros que se le igualan y que por lo tanto son dignos también de recibir honor, gloria y poder, adoración. La idolatría es un pecado terrible, porque es faltarle el respeto a Dios mismo. Es un desafío frontal y abierto contra el Señor, porque la idolatría pone a Dios como que Él no es todopoderoso, como que no es omnisciente, omnipresente, que Dios no es suficiente. Eso se llama panteísmo. El panteísmo dice que todo es Dios, todo es Dios. El sol, la luna, las estrellas, los mares, todo es Dios. Pero la idolatría va más allá de adorar a una imagen física o inclinarse a ella. Tiene que ver con un Dios falso. Y sabes algo, es muy sutil. Cualquier objeto, escúchame, cualquier objeto, persona, idea, filosofía, hábito, ocupación, deporte o todo aquello que recibe nuestro principal interés o lealtad, o que disminuye en algún grado nuestra confianza y lealtad a Dios, eso es idolatría. Podemos estar pensando adorar a Dios, pero en nuestro corazón hay una idea principal, hay una persona antes que Dios. Usted no ha escuchado que dice, ay, yo sin mi esposo yo no puedo vivir, yo sin mi esposa yo no puedo, no sé qué sería de mí sin mi esposa. Ponemos entonces a nuestros hijos en el primer lugar. Y sabes algo, Dios es celoso, porque cuando Dios está en el corazón de alguien, Dios busca tener el primer lugar. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Yo recuerdo que cuando yo tenía 7, 8 años, mi madre marcó un destino, porque ella sin saberlo, ella me decía todas las noches, o cuando orábamos, que ella me decía, vamos a orar. Mi mamá no era creyente,
o sea, de cristiana, devota, de una iglesia, no. Ella simplemente había escuchado que había un Dios verdadero. Ella nos decía, hay un solo Dios verdadero. Y eso de alguna forma nos blindó para que no adoráramos a imágenes, ni a brujos, ni a hechiceros. Solamente en nuestra mente retumbaba esas simples palabras de que hay un solo Dios verdadero. A todos alaban a Dios. Hay que usar bien los términos, porque a veces a mí cuando yo veo que me mandan mensajes, y estoy hablando de gente cristiana, y me ponen Dios te bendiga con D pequeña. Uy, nuestro Dios debe estar con la D mayúscula, porque cuando usted lo pone con D pequeña es otro Dios. Ese no es mi Dios, ese no es tu Dios, pues. No se ponga religioso, hermano Arturo. Sí, porque pudieran pensarlo. Pero la religiosidad tiene que ver con otra cosa que también lo vamos a hablar. Los amuletos, los afiches, nosotros tenemos que examinarnos y poner en la balanza cuánto tiempo estamos dedicando al Señor. Porque dependiendo de eso, usted va a determinar si realmente usted le está sirviendo al Dios verdadero. Porque ¿sabes algo? No solamente el esposo, la esposa, los hijos pueden ocupar el primer lugar. ¿Tú sabes que también puede ocupar el primer lugar? Tu carro, tu moto, tu casa. ¿Sigo con más? Tu trabajo. Alaba. La otra vez visité a una hermana y estábamos buscando algo. Apóstol, ¿sabes qué me sacó? El pedazo de ombligo de la hija que tenía 50 años. Un pedazo de ombligo. Hay gente que tiene un trajecito y el hijo tiene 60 años. Un trajecito de... Y yo dentro de mí digo, caramba, no se lo pudiste sembrar a alguien que lo necesitara. Porque buscamos objetos y cosas por los dioses que llevamos por dentro, que debemos romper, porque eso nos va a tener estériles, sin crecimiento, sin fundamento, sin tener una relación viva con Dios, real, apasionante. Y eso me llevó a mí a examinarme. Señor, rompo con esto, con la idolatría, con esto, porque me dice mi padre que mi abuelo era tramposo. Mi abuelo era tramposo y le gustaba jugar cartas y ese tipo de juegos con dinero. Y mi padre siempre nos prohibió eso. ¿Por qué? Porque mi abuelo se sumergió en el alcohol por muchos años y perdió casas en Colombia por estar sumergido en eso. Y lo sacaban a ellos chiquitos de la casa porque la perdí en una apuesta. Entonces yo tenía que renunciar a todo eso. Señor, renuncio a los juegos de azar. Renuncio, Señor, a esto. Empecé a romper con todo aquello que me conectaba con otros dioses, porque yo quería estar solamente con el Dios que tú y yo le servimos. Éxodo 32:1 dice, y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántanos y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Estás viendo? La primera de cambio, el apóstol Pablo era un arduo perseguidor de la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo había sido un fariseo, no había otro como él, perseguidor. Dice que tenía cartas del Sanedrín para perseguir a la iglesia, que en ese momento le llamaban secta, una secta, hasta los dominios o a otras ciudades como Damasco. Pero rumbo a Damasco tuvo una experiencia, como usted bien sabe, con Dios, con el verdadero Dios. Y Dios hace como quiere porque Dios es soberano. Y Dios escogió a este hombre siendo el perseguidor. Y dice que cuando mataron a Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, dice que a los pies de Saulo, aquel joven, pusieron las vestimentas del que había sido apedreado, llamado Esteban. O sea que el hombre tenía una autoridad y un poder para poder hacer daño a la iglesia que se estaba formando al inicio. Pero este hombre, cuando tuvo un encuentro real con Jesús, se mudó a otro ser. Eso ocurre cuando Dios empieza a tener el primer lugar en la vida de alguien. Y Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Terrible. Este hombre me imagino que todo su conocimiento cayó al piso. Pero este hombre en el capítulo 17, ubícalo ahí, capítulo 17, versículo 16, me impacta porque llegó a una ciudad llamada Atenas. Y ya Pablo había sido transformado por Dios. Era un hombre que estaba dispuesto a hacer la obra de Dios donde sea, no importando los peligros que tenía que enfrentar. Era un hombre apasionante, su corazón ardía, enardecía cuando él veía algo que estaba en peligro, una ciudad, y el hombre se movía y no tenía miedo de morir por la causa del Señor. Leemos en el 17:16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas. Atenas es una ciudad filosófica donde amaban el saber, el conocimiento. Los griegos eran amadores del saber, del conocimiento, eran politeístas, adoraban muchas cosas, entre ellas la filosofía, que es el amor al saber, al conocimiento. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía. ¿Tú sabes por qué enardecía?
viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Enardecía el corazón del apóstol. ¿Qué pasa cuando nuestro corazón deja de arder? Nosotros empezamos a ver a nuestra familia que son idólatras, normal. Y tienen allí un yeso, una imagen grandísima y nosotros, normal. Pero el apóstol Pablo enardecía cuando veía la ciudad en idolatría. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? ¿Será que se quedó allí esperando? Vamos a leerlo en el versículo 22 de ese mismo capítulo 17. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, que era un lugar donde ellos podían proclamar un mensaje, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. El apóstol Pablo fue a la yugular, fue directo, ese no estaba con miramiento. El hombre: yo observo que ustedes son muy religiosos, porque yo caminando en el santuario de ustedes estaba viendo, hallé también entre los muchos dioses que usted tiene un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Ellos adoraban a un Dios que no conocían. Y Pablo pudo ver eso. Pero Pablo era un evangelista tremendo. Pablo buscaba la oportunidad, una grieta solamente para introducir el mensaje. Y dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo hoy nos anuncio. Pablo le dice: ese Dios que está allí, que usted no lo conoce, yo lo conozco, se lo voy a presentar. ¿Usted se imagina la cara de esos hombres, de esos filósofos? Ese Dios que ustedes no conocen, yo lo conozco. ¡Wow! No esperaba un momento para predicar el mensaje, un solo instante para declarar la palabra. Pero como nuestros corazones muchas veces dejan de enardecer, de arder, se apaga la llama. Dígale al que está a su lado: no deje que la llama se apague. Era lo que yo vivía, cómo yo me sentía, frío, sin sentir nada. Oraban, sentían, experimentaban, porque el evangelio no es algo emocional. El evangelio es poder de Dios para los que creen. Existían dos corrientes filosóficas. La primera era, para los que toman nota, los epicúreos, de un hombre llamado Epicuro, por allá por el 340 a.C. Y él enseñaba que la felicidad era la meta suprema. ¿Usted no escuchó evangélicos que dicen: yo quiero ser feliz? ¿Usted no escuchó eso? Ay, lo que pasa es que yo quiero ser feliz, mi hermano. Pero la palabra dice: el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Dice la escritura también: en esta tierra tendrás aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Esa es la palabra que yo creo. Si tenemos que enfrentar adversidades, vicisitudes, tormentas, enfrentémoslas, pero con la mano del Señor. Pero no un evangelio light, feliz, ay, light, feliz, un jardín de rosa. No es así, mi hermano. Los epicúreos enseñaban eso. Ubíquese allí rápidamente en 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Y usted se va a dar cuenta. Dice: también debes saber esto. Le estaba hablando el apóstol Pablo a Timoteo, que era su discípulo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hablando de nuestro tiempo, de nuestra era. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, narcisistas, que están pendientes de los deleites de ellos. Narcisismo espiritual. Todo yo, todo para mí, yo. Y no entendemos que nosotros somos una comunidad de creyentes que pertenecemos al cuerpo de Cristo y que Dios ha depositado dones y talentos en cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros somos elementos poderosos para ganar almas para el Señor. Que no dependemos de ser un solo hombre. Es lo que nos enseña nuestro apóstol, de poder enseñar a otros para que otros enseñen a otros. Ese es el evangelio. No depender de mí. No, si yo no estoy, no pasa nada ahí. Si yo no predico, no pasa nada. Narcisistas, amadores de sí mismos. Estamos aquí porque vendrán hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos. Cada uno de ellos tiene una definición. Amadores de los deleites más que de Dios. Esos son los epicúreos. Amadores de los deleites. Buscan son emociones momentáneas, pero no hay cambios. Y la escritura dice: por los frutos los conoceréis si son verdaderamente mis discípulos. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad. Aparentan ser piadosos, pero negarán la eficacia de ella. A esto, ¿qué dice allí? Evítalos.
Pero si escuchamos cualquier cosa, ¡ay, corremos! El profeta tal, y salen corriendo, para que me dé una palabrita. Pero tú no sabes que la palabra más exacta es la Biblia. Tú no sabes que Dios te habla a través de la palabra. Tú no sabes que Dios dice que la escritura es viva y eficaz. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Ahora, la otra rama son los estoicos. Y los estoicos eran filósofos que hacían ¿qué? El razonamiento. Ahora vemos cristianos que todos lo razonan, pero nosotros vivimos por fe. Los estoicos amaban el razonamiento. Por eso es que muchas veces no sentimos a Dios, porque queremos razonar todo lo que pasa. ¿Sabes algo? Y Dios se mueve como quiere. Yo la otra vez estaba viendo unas cortas palabras que le dedicaban a Daddy Yankee, que era un cantante reggaetonero del mundo. Dice que se convirtió al Señor. Pero yo lo que veía era cristianos diciéndole eso del diablo. Y yo digo, nos hemos convertido en jueces. Nosotros no somos jueces, porque el que conoce el corazón de ese hombre es Dios. Dios sabe, porque Dios no puede ser burlado. Pero ¿quiénes somos nosotros para jugar? Queremos jugar todo, jugar al nuevo creyente. Y matamos a esa persona que quiere buscar a Dios, lo matamos, porque lo juzgamos y somos implacables. Pero ¿acaso alguien fue implacable con nosotros? Yo lo digo por mí, porque el líder que yo tuve en esta casa fue un hombre usado por Dios, tan tremendo, que él me decía, ¿qué importa, Arturo? Si caíste, levántate, sigue adelante, busca a Dios. Si yo fuese tenido un líder así, hermano, no, yo estuviera en el mundo. Yo no digo que acariciemos el pecado, sino que amemos como Cristo lo hizo. Mira, Cristo fue firme con los fariseos porque ellos sí eran hipócritas. De hecho, le dijo sepulcros blanqueados. Ustedes hablan mucho, pero no hacen. Alaba. Pero con la gente del pueblo Jesús fue amable, porque cuando estaba en una casa, dice que empezaron a abrir el techo los amigos de uno que estaba lisiado, y Jesús solamente dejó que lo descendiera y lo trató con amor y lo sanó. Los mismos apóstoles, cuando los niños iban al Señor, se le oponían, y Jesús ¿qué le dijo? Deja que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús era un hombre accesible. Jesús era un hombre amable que tenía compasión de las almas, las veía con amor, compasión. Pero muchas veces nuestra pasión se ha disminuido, nuestro amor se ha agotado, porque nos hemos dejado el primer amor, ¿sabes? Y necesitamos volver a ese primer amor. Ellos buscaban adorar una cosa nueva. Buscamos solamente tener una experiencia emocional. Pero Dios quiere algo más. Necesitamos algo más. Necesitamos profundizar con Él. Necesitamos entrar en una relación profunda con Jesús. Es la única forma de poder tolerar y soportar lo que viene. Pero Jesús lo prometió, nada los podrá separar de mi amor. Efesios capítulo 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, como cuando hay un barco sin motor ni vela, que anda de un lugar a otro según las olas lo lleven. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Es lo que busca introducir el enemigo a la iglesia: herejías, doctrinas engañosas. Y necesitamos estar alertas, necesitamos estar velando, necesitamos tener palabra, tener fundamento. En esta casa se nos ha dado un buen alimento. Necesitamos volver al primer amor. Génesis capítulo 31, versículo 19 al 23. Es muy largo, quiero parafrasearlo por el tiempo. Ustedes saben lo que ocurrió con Jacob. Jacob, su nombre era usurpador. Y dice que engañó a su hermano, a Esaú, y le quitó o le arrebató la primogenitura, que de hecho ya Dios lo había decidido, pero nosotros muchas veces queremos ayudar a Dios. Pero su hermano era un cazador, y él sabía que su hermano no se iba a quedar con esa, y tuvo miedo y se fue a tierras lejanas. Allá estaba un tío llamado Labán, y dice que cuando llegó a esas tierras se enamoró de una joven llamada Raquel, y a él le pareció hermosa la mujer con que él quería casarse. Y dice que hizo un contrato con Labán, porque Labán era oportunista. Y le dijo, bueno, trabaja 7 años para mí y yo te doy a Raquel. Bueno, está bien. Le pareció bien el trato a Jacob. Jacob trabajó 7 años y en la noche de boda le metieron gato por liebre. ¿Sabe qué ocurrió? Cuando se levantó,
que vio a su lado estaba Lea, la fea, con los pelos parados. ¡Ay! Dijo, dijo Jacob, ¿qué pasó aquí? Me la cambiaron. Y fue molesto a las puertas de las tiendas de Labán. Y le dijo, me engañaste. Y él le dijo, no, aquí la costumbre es que te lleva primero la fea, después te doy la bonita. Trabaja 7 años más y te doy a Raquel. Y se la dio. Pero esa no es la historia completa. La historia completa es que Jacob se sintió muy atacado por Labán y dijo, estando Labán trasquilando las ovejas 3 días de camino, le dijo a su esposa, la reunió, porque de hecho tenía 2 concubinas más. Le dijo, es el momento de salir, volvámonos a la casa de mi padre, vamos a tomar todo lo que tenemos, recojan las tiendas y nos vamos. Y dice que se fueron, y al tercer día Labán se enteró lo que había hecho Jacob y se molestó en gran manera, y dice que tomó sus siervos y empezó la persecución. Vamos a leerlo. Versículo 19, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel, ¿qué hizo Raquel? Hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días. ¿Y qué dice allí? ¿Qué dice allí? Y le alcanzó en el monte de Galaad. Quiero decirte algo. Lo que nosotros consigamos con mentira, cuando actuemos astutamente y no dirigido por Dios, puedes caminar mucho tiempo, muchos años, muchos días, pero tenlo por seguro que así como Labán alcanzó a Jacob, así ocurrirá con nosotros, porque lo que sembremos, cosecharemos. Lo que hagamos, nos alcanzará, nos alcanzará. Y por eso a veces decimos, pero ¿por qué a mí? Examinémonos, porque no todo es el diablo. A veces somos decisiones que tomamos, como predicaba mi hermano Mariche. Raquel robó los ídolos de su padre, pero Dios es tan misericordioso que cuando Labán iba molesto, Dios le habla en sueño y le dice, ¡epa, Labán! Ten cuidado cómo le hablas a mi hijo Jacob. ¡Ah! Ten cuidado, le dijo Dios, porque aun cuando hacemos lo malo, Dios nos sigue cuidando. Tremendo amor de Dios. ¿Sabes qué pasó? Llegó Labán y empezó a registrar las tiendas de la concubina y no halló nada, no halló nada. Entró a la de Lea, no halló nada, pero cuando entró a la tienda de Raquel, Raquel estaba dentro. Y dice que Raquel tomó la sentadura del cabello y lo puso a los ídolos de su padre debajo de sus faldas. La costumbre era que cuando el padre entraba a las tiendas de sus hijas, él era la máxima autoridad, representante de Dios. Ellas tenían que pararse y honrarle. Pero ella dice una mentira, además de eso. Y le dice, padre, perdóname por no levantarme. Lo que pasa es que estoy en mis periodos. No solamente hurta los ídolos de su padre, sino que también está dispuesta a seguir mintiendo, porque una mentira te lleva a otra. Jacob no sabía lo que había hecho Raquel. Hombres de Dios, tenemos que ser vigilantes de nuestra familia, de nuestra casa. Dios me ministraba mucho. Hace poco estuve dando un mensaje a los matrimonios, que hay muchos hombres que quizás han fallado en el mundo y en el Señor también, pero como han fallado, han preferido darle la autoridad a la mujer. Y como se sienten arrepentidos, han transferido esa autoridad a la mujer. Y ese es un grave error. Porque si perdonaste, perdonaste. Suelta eso. Pero nosotros los hombres tenemos que estar vigilantes. Tenemos que ser sacerdotes y velar por nuestra familia. Porque Jacob no sabía lo que había hecho Raquel. Dígale que está a su lado, ten cuidado lo que declaras. Dígale, ten cuidado lo que declaras. Porque las palabras tienen poder. Génesis 31, 25. Labán le dijo a Jacob, poder hay en mi mano para haceros daño, para haceros mal. Mas el Dios de tus padres me habló anoche diciendo, guárdate, que no hables Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Le dice Labán.
Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, ¿qué dice allí? No viva. Era la mujer que él amaba, era la mujer del pacto. Pero es peligroso cuando soltamos palabra a nuestros hijos, cuando soltamos palabra a nuestros discípulos, por un momento de rabia, de ira, o porque simplemente no sabemos, no estamos en el conocimiento de algo. Dios nos tiene que poner a reflexionar que primero debemos orar antes de tomar cualquier decisión o decir cualquier cosa. Tenemos que orar. Señor, dame la dirección. ¿Qué tengo que hacer? Dame la dirección. Si fuera sido por emociones, el apóstol me lo ha dicho muchas veces, si fuera por emociones o sin sentimentalismo, la iglesia no existiera ya. Esto es porque Dios nos revela, porque Dios nos habla, porque Dios nos dirige, porque Dios sigue hablando, porque Dios sigue revelando, porque Dios sigue haciendo lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga de tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. ¿Sabes qué pasa, iglesia amada? Muchas veces la esterilidad viene a nuestra vida porque todavía no hemos roto con esos dioses que nos persiguen. Están dentro de nosotros y tenemos que derribarlos. No podemos hacer alianza con las tinieblas y con Dios. Así no es la cosa. Dios es celoso y Dios nos ama profundamente, pero tenemos que tomar decisiones firmes. Si este tiempo Dios nos lleva a reflexionar y si hemos puesto a alguien o a algo primero que Dios, es un tiempo de arrepentirnos. Es un tiempo de decirle a Dios nuevamente: Señor, reina en mi vida, reina en mi corazón, reina en mi familia. Vamos, empieza a hablar con Él. Dale toda la gloria al Rey de Reyes.